Buenas noches acá en Argentina, buenas tardes en otros lugares del mundo. Acá estamos hoy, tenemos la suerte de contar con el doctor Jorge Lopera, que es un radiólogo intervencionista muy reconocido en Latinoamérica, que trabaja en el Health Science Center de la Universidad de Texas. Y como tratamos últimamente, bueno, vamos a hablar de un tema importante en la práctica, que es algo básico, pero que trae sus inconvenientes y hay que saber sus trucos, que es la utilización del glue en la embolización. Doc, cuando quiera. Buenas noches. Pues sí, la pega es bastante útil, pero tiene una curva de aprendizaje más o menos alta y la idea es que ustedes la aprendan a usar sin miedo, pero con cuidado, ¿cierto? Entonces vamos a revisar cuándo la usan, cuándo no la usan, qué complicaciones podemos tener y vamos a hablar de algunos casos de cómo la usamos. Nosotros la usamos bastante en nuestra práctica. Hoy, por ejemplo, embolizamos una próstata con pega y una fuga de una vía biliar. Entonces es bastante los usos. Eh, Tradicionalmente la PEGA se había diseñado para las malformaciones arteriovenosas cerebrales, esa es la que estaba autorizada hace muchos años, pero hemos visto que hay muchas ventajas en muchas zonas del cuerpo, tanto venosas como arteriales y en la vía biliar y en otras áreas, de que la PEGA es bastante útil. Sin embargo, la curva de aprendizaje tiene que ser, es muy alta y pueden ocurrir complicaciones muy graves que les voy a mostrar varios casos. ¿Qué ventajas tiene? Que no depende de la coagulación. Es muy buena para pacientes que tienen muy mala coagulación como pacientes cirróticos. Uno puede jugar con las mezclas a ver qué tanto penetra, si quiere que penetre más profundo o menos profundo. Hay poca recanalización y se puede utilizar también en combinación con espirales o con los tapones de amplas. ¿Qué desventajas tienen? No siempre, a pesar de que uno ha usado tantas veces la pega, no siempre es predecible la penetración. El microcatéter muchas veces se pega y hay que reemplazarlo. Eso puede ser un problema por los costos. Cuando uno echa la pega, el microcatéter se vuelve muy pegajoso. A veces no pasa la guía, a pesar de que uno lo lave con destroza, con lipiodol. No siempre lo puede utilizar. Eso es un problema. Puede haber embolización no deseada y por lo menos en Estados Unidos el lipiodol es muy costoso. Para nosotros una ampolla de 10 centímetros vale $1.500, muy costoso. La pega que está utilizada en Estados Unidos, que se llama el Truefield, vale $6.000 por un centímetro, muy costoso. Nosotros utilizamos el listoacril, que vale $20, pero es un uso no aprobado por la FDA. Otro problema es que las jeringas se pueden disolver. A veces los microcatéteres se disuelven también en las conexiones y las llaves de 3 vías. Los agentes disponibles son bastantes, distintos. Ustedes posiblemente tienen más. Ustedes tienen el Magic Glue, el Glue Brand. Nosotros solamente tenemos el Listoacril y el Truefield. Y hay otros que se están desarrollando en este momento. El mecanismo de acción, cuando la pega hace contacto con la sangre o con solución de salina o agua, se polimeriza. Eso hace que la pared del vaso se llene, haga estasis y hay calor que lleva a la formación de un trombo, pero también una reacción inflamatoria y una necrosis de la íntima y una reacción de cuerpo extraño que puede llevar al dolor del paciente y a una reacción inflamatoria. Este es el Trufiel que se ha tenido por muchos años disponible en Estados Unidos. Viene una ampollita de un centímetro. En el kit tenemos una ampollita con Tantalium, el lipiodol en la jeringa o en el vaso de vidrio y un centímetro de MVCA o de pega. Aquí vemos cómo se conecta una jeringa. Se puede poner en un frasquito de vidrio y ahí se puede echar el tantalio que hace que sea más radiopaco. El tantalio es muy bueno si uno va a hacer una mezcla muy concentrada de pega como 1 a 1, 1 a 2. Sin embargo, el tantalio, que es la misma sustancia que está en el ónix o en el lava, es una cosa que puede hacer tatuaje en la piel, por lo que no se recomienda hacerla cerca a la cara del cuello porque el paciente va a quedar con unos punticos cosméticos que son feitos en la piel. Entonces, no utilizarlo si es cerca de la piel, el tantalio. Y tenemos siempre que tener en cuenta la destroza 5% que la necesitamos para lavar antes y después de la inyección. Nosotros hacemos el uso del listoacril. El listoacril lo conseguimos para cierre de la piel. Eso es un agente que está disponible desde hace muchos años, es muy poco costoso, vale como unos $20 cada ampolla. La ampolla tiene 0,5 centímetros y es muy fácil de mezclar. Entonces uno lo que hace es sacar la cantidad de lipiodol que necesita, digamos que va a ser 3 centímetros. Entonces sacamos 3 centímetros de lipiodol y vamos a hacer la técnica del ordeño.
Básicamente vamos a utilizar jeringas especiales para la pega. Las mejores son el Medallion y la otra que se llama New Gen, que es una jeringa nueva, mucho mejor que el Medallion, no se disuelven. Y la otra ventaja es que tiene la boquilla un poco ancha, que hace que uno pueda meter la jeringa de Histocril dentro de la boquilla y pueda ordeñar o jalar esto sin usar ni una llave de 3 vías, ni aguja, ni nada, sino directamente lo mete uno en la boquilla de la jeringa y aspira el histoacril dentro del lipidol. Aquí tenemos la técnica del ordeñaje, donde simplemente uno la emboca bien a la jeringa y va jalándola y aspirando se ordeña y cae el pegamento dentro del lipidol y ya simplemente uno voltea la mano para arriba y para abajo y queda mezclada. Si uno mezcla una jeringa más grande, puede pasarle una jeringa más pequeña, como una jeringa de 1 o 2 centímetros, y para eso utiliza una aguja de 18G. Si uno hace llaves de 3 vías, recordar que lo que disuelve todas estas conexiones no es la pega misma, sino el lipiodol. El lipiodol disuelve todas las conexiones plásticas, entonces por eso hay que utilizar básicamente conexiones que sean resistentes al lípido. Por ejemplo, Baster tiene una llave de 3 vías resistente al lípido y hay otros que son resistentes. No filtran inmediatamente según la marca, hay unos que filtran inmediatamente. Uno de los problemas de que se disuelvan las jeringas es que primero se pierde la gente y segundo es que la parte de la jeringa donde se conecta el Luer lock se puede quedar pegada dentro del microcatéter y eso está pegado y no se puede retirar y uno termina perdiendo el microcatéter y perdiendo el acceso. Entonces, por eso es que esta parte es un poco incómoda y hay que tener cuidado con esto. La velocidad de polimerización, estos son conceptos básicos, depende de la relación entre el lipidol y el pegamento. Para la mayoría de las inyecciones uno hace una proporción de 1 a 3. Generalmente cuando uno hace 1 a 3, 1 a 2, 1 a 10, son siempre el número más alto es el lipidol. El lipidol es el agente que disuelve y es el agente de más volumen, mientras la pega siempre es el agente de menos volumen. Entonces 1 a 3 es uno de pega, que serían 2 ampollas de histoacril de 0,5 cada una y 3 de lipiodol. Pero según la velocidad uno puede hacerla mucho más rápido. Si la hace uno a uno, por ejemplo, va a tener el problema de que no se va a ver muy bien porque no tiene mucho lipiodol. En estos casos uno puede agregarle tantalio y uno puede hacer una mezcla más o menos intermedia, que a mí me gusta esta mezcla bastante, sería hacer básicamente no 1 a 3, sino más bien como 1,5 a 3. Entonces uno coge 3 jeringas de histoacril, que a mí me gusta mucho estas, y 3 de lipiodol, eso sería 1,5 a 3. Y esa es bastante pegotuda, bastante buena y no se escapa tanto. Donde el flujo es muy lento y hay una penetración muy de alto volumen, uno utiliza, por ejemplo, unas relaciones mucho más altas de 1 a 6, 1 a 9 o 1 a 10. La inyección se va a hacer con mucho cuidado. Uno, cuando está inyectando pegamento, tiene que tener varias cosas presentes. Una es por dónde se está escapando y lo segundo es si se le está devolviendo la pega sobre el microcatéter y está formando esa bola de pega ahí, porque ese molde se le puede quedar pegado al catéter y se le puede refluir al vaso. Entonces, hay varias formas de inyectarlo. La forma como yo prefiero inyectarlo es siempre inyectarlo muy lentamente, una sola inyección continua. Cuando veo lo que me gusta a mí, o sea, ya llego a donde quiere, ya no trato de lavar el catéter, sino simplemente lo retiro y hago mi control por el catéter guía grande. Otra gente que tiene la técnica de hacerlo puede utilizar un poquito de Destrosal 5, después inyectar un bolito pequeñito de 0,4, 0,5 de pega y después empujar ese bolito con Destroza. Es otra forma de hacerla, pero uno debe tener siempre en cuenta que cuando uno inyecta la pega, a pesar de que uno lava bien el catéter, puede quedar algo de pega en el microcatéter y si uno hace una inyección de fluoroscopio e inyecta rápido, va a ver que hay pega en el microcatéter y va a salir disparado por todos lados. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Aquí es los modelos que hacemos y vamos a ver cómo inyectamos la pega, por ejemplo. Usted ve que la pega aquí está muy radiopaca y ven cómo el flujo va llevando la pega. Primero se ven como pegado al catéter y el flujo la va llevando. Y uno ve que a medida se llenan los vasos distales, ya la velocidad va cambiando porque cada vez, a medida que llenan los vasos, ya
aumenta el riesgo de reflujo. Mientras uno sigue inyectando y ya no vamos a inyectar, ya empieza el medio a refluir para otro vaso. Aquí les vamos a mostrar, por ejemplo, un caso, hablemos de casos cuando usamos pega. Este paciente que tuvo una neumonectomía parcial ahora tiene una gran pseudoneurisma en la arteria pulmonar y aquí viene el escape en el área, aquí no hay pulmón ya, sino una cavidad y aquí tenemos un gran pseudoneurisma. En este caso decimos utilizar pega. Este caso muy viejo, pero básicamente cuando entramos, aquí ven que entramos con un catéter de curva revertida y cuando se inyectó la pega, se llenó ese aneurisma y escapó, básicamente explotó ese aneurisma y se fue a la cavidad. En este problema no hay problema porque es básicamente una cavidad y aquí vemos el resultado final donde está lleno de pegas ese aneurisma y la cavidad con pega que se escapó, pero sin ningún problema. Veamos otro caso, en hemoptisis, por ejemplo, esta semana hemos tenido varios casos de hemoptisis y utilizamos pega como un número uno sobre partículas. ¿Por qué me gusta la pega? Porque la recanalización es mucho menor y es bien controlable y fácil. Estos vasos son muy tortuosos y necesitamos que la pega llegue muy distalmente a las bronquiales y hay que obviamente tener cuidado que no se vaya a escapar a la circulación sistémica. Otro caso con fibrosis quística que tenemos muchos pacientes y vemos aquí estos vasos con unas bronquiales muy grandes. La idea es poner un microcatéter más o menos distalmente y llenarlo con pega. Se ha estudiado ya cómo se compara la pega en hemoptisis entre partículas de PVA y la pega. Las complicaciones son similares y la recanalización es mucho menor. La recanalización con partículas 21%, con pega 1,8%. Y a 5 años, la mayoría de los pacientes libres de hemoptisis, 83% con pega, mientras 66% con las partículas. Esto ya está muy demostrado que la pega es mejor que las partículas. ¿Qué tal en carcinoma pulmonar que tenga hemorragia también? Se ha también estudiado la PEG comparado con las partículas, igualmente resultados superiores con la PEG. Este es un paciente con cáncer de pulmón, que vemos un pseudoneurisma aquí, y en este paciente vemos como la PEGA ha llenado muchos vasitos, el área del pseudoneurisma y todos estos vasitos pequeños, y se ha controlado el sangrado. También se ha hablado de la punción percutánea con pega. Esto hay que tener cuidado, estar seguros que no haya un escape hacia las venas pulmonares, pero cuando no se puede llegar al pseudoneurisma por vía arterial, se puede puncionar muy fácilmente, ya sea por ecografía o por CT, el pseudoneurisma y llenarlo con pega. Y aquí vemos ya se ha publicado esto también en pacientes que tengan estos aneurismas de Rasmussen, donde no se puede llegar por vía arterial, se hace la punción y se llenan con pega el aneurisma. Este es un caso, sin embargo, pueden haber complicaciones como siempre. Este es un caso de un paciente con una fibrosis quística que vemos que parte de la recurrencia de la hemoptisis tiene que ver con todos estos vasos parasíticos. Aquí vemos que se llenan todos estos vasos y hay escape a las venas pulmonares. Aquí vemos otros vasos, aquí vemos todo esto, pero se hizo una pega con pega muy cuidadosa, se llenan los vasos. Sin embargo, el paciente tuvo parálisis temporal del miembro inferior y aquí si es una resonancia vemos que hay una señal hiperintensa en los tractos corticospinales. Esto afortunadamente el paciente se recuperó con fisioterapia y con tiempo, pero es igualmente una complicación que puede pasar por un reflujo de la pega hacia las espinales. Igualmente, la incidencia de complicaciones es muy similar entre partículas y pega, con esta complicación siendo muy raro. Este es el único caso en que hemos tenido esta complicación, pero se ha reportado. Hablemos otros casos ya en otras zonas. Por ejemplo, este es un paciente que tenemos un pseudoneurisma en la gastroepiploica y aquí se ha llenado con pega en una forma muy rápida, se emboliza muy rápido. Aquí vemos a este paciente con un sangrado rectal agudo y vemos a este casito y aquí con pega les voy a mostrar otro caso más completo en un momento. Este paciente, aquí tenemos un sangrado en la ileocólica por un divertículo y vemos el sangrado activo, el contraste escapándose hacia el intestino. Y aquí vemos cómo avanzamos el catéter de una forma muy súper selectiva. Ahí viene la estabilización de Doc, contraste y aquí vemos la doc, no, inyección con pega. Sí, no me gusta interrumpir, pero para no olvidarme, siempre se habló de que en las embuesferas o las partículas tienen que ser mayores a 300 micrones para no generar isquemia. ¿No le da miedo el glue para isquemia? ¿Tuvo buenos resultados sin complicaciones isquémicas? ¿para qué área, Patricio?
Para lo que está describiendo ahora, lo que es intestino, Ah, colon. no, mira, no, realmente, te voy a mostrar, hagamos este caso y hablamos de eso. Mira, si ves ahí, estamos más o menos en la arcada, tan distal como podemos. Ahí vemos la extravasación y aquí vemos ya el cast de glue, ¿lo ven? Inclusive el glue se está escapando a través del pseudoneurisma en el intestino. Y aquí vemos el control final, como hay una zona que está llena de pega. Este paciente, uno pensaría intuitivamente que el paciente puede tener isquemia intestinal, pero a pesar de que la pega llega muy distal, la incidencia de isquemia intestinal es similar entre las partículas, entre las espirales y las pegas. Nosotros en intestino no nos gusta usar partículas. Yo nunca uso en intestino partículas de ningún tamaño porque me da mucho miedo de la isquemia intestinal. Los pocos casos que he utilizado partículas de intestino, he tenido problemas de isquemia intestinal. Nosotros solamente utilizamos espirales o pega en el intestino. También la Bien, gente ha utilizado el Onyx en el intestino y yo sé que hubo casos de reportes de sangrado intestinal con el agente nuevo de Boston. Se han reportado casos de isquemia intestinal y ellos dicen que no utilizar en isquemia intestinal. Entonces, cuando es muy importante utilizar, por ejemplo, este es un paciente que tiene una úlcera en el duodeno y aquí vemos cómo se han embolizado ya todas las ramas posibles y el paciente siguió sangrando. Aquí vemos que se embolizó la gastrodenal, la gastropiploica y a pesar de continuar de muchas espirales, vemos cómo continúa un sangrado. El sangrado es muy distal y la única forma de llenar estos vasitos distales es con pega. Aquí vemos después de hacer esto cómo se ha llenado el vasito con pega y ha parado el sangrado. Entonces, en sangrado, ahorita les muestro una complicación, pero en sangrado gastrointestinal, la incidencia de isquemia mesentérica es más o menos del 5% y es igual entre pega y espirales. Este es un caso que es una complicación, para que tengan cuidado. Este paciente tenía un pseudoneurisma después de una diverticulitis, estaba sangrando mucho, le habíamos hecho dos angiografías y seguía sangrando. Finalmente encontramos el pseudoneurisma y lo puncionamos por vía percutánea. Lo mejor en estos casos es llenarlo con coils, pero por alguna razón los coils no estaban funcionando bien y decidimos seguir llenando con pega. La pega llenó muy bien el sabaneurisma, pero hubo un momento desastroso en que el sabaneurisma estalló y vimos cómo la pega salió por todos lados y vimos cómo llenó muchos vasos y aquí vemos cómo todas las ramas ileocólicas están llenas de pega y el paciente tuvo mucho dolor abdominal. Nosotros pensamos que habíamos matado el intestino, pero estuvimos de buenas y el paciente, después de una noche de dolor, el otro día estuvo mejor, el otro día mejor y no tuvo necesidad de hacer cirugía. Este paciente paró de sangrar y con el seguimiento vimos que toda esta pega la salió botando por un acceso que tenía la diverticulitis y no hubo necesidad de remover el intestino, pero hay que tener mucho cuidado con este escape de la pega, pero fue un caso bastante dramático. Entonces, aquí vemos estudio de sangrado gastrointestinal con la pega, un estudio grande donde se ha visto que comparando sangrado gastrointestinal superior e inferior, el éxito fue casi del 100%, 99% en el upper y 98% en el lower, y el éxito clínico 82%, complicaciones del 5%, un poco mayores en la sangrado intestinal bajo que en el superior. Otro estudio muy alto de 574 pacientes, resangrado a 30 días del 12% en vía digestiva superior y el 15% en vía digestiva inferior, utilizando también pega. Entonces, a mí me gusta mucho la pega en sangrado gastrointestinal. Avanzo el microcatéter lo más distalmente posible y lo inyecto muy despacio, con mucho cuidado, generalmente en una concentración de 1 a 3. No he tenido ningún problema de isquemia intestinal. Solamente en ese caso que se nos fue la mano y se nos explotó ese aneurisma, esa es la única complicación que hemos tenido, pero afortunadamente no llevó pues a pérdida del intestino. Moviéndonos a otra área, el área de endofugas, uno puede hacer un acceso de las endofugas por vía translumbar y cuando uno está en el saco inyecta contraste, vemos aquí la salida de contraste a las lumbares y uno puede con mucho cuidado llenar este saco con pega y a medida que uno lo va inyectando va viendo cómo se van llenando los lumbares y se llena el saco.
Como la pega no se pega a las agujas metálicas, uno no tiene que correr ni en ningún afán, uno puede hacer la inyección muy despacito, con mucho cuidado y retirar la aguja sin ningún problema. No se va a pegar la pega al catéter. Sin embargo, uno tiene que tener cuidado con la pega, es otra complicación. Este es un paciente que tenía una fuga aquí entre las patas del EVAR. No era una fuga tipo 2, sino resultando siendo una fuga tipo 3. Entonces lo que pasó fue que hicimos accesos translumbares, vimos la lumbar y a medida que fuimos inyectando, un pedazo de la pega se nos fue hacia la ilíaca. Al hacer una tomografía, tenemos pega en la ilíaca común y pega casi en la femoral. El paciente hizo una embolectomía, aquí está la bolita de pega. Y una tomografía después de la embolectomía, todavía tenemos un pedazo aquí pegado a la ilíaca. Lo que hicimos fue colocar un stent cubierto y aplastar la pega contra la pared del vaso. Y esto selló la fuga y controló la pega que estaba ahí. El problema de ese paciente que era una tipo 3, entonces obviamente si uno tiene cualquier comunicación con el sistema arterial, la pega está contraindicada. En ese caso se nos pasó, no era una tipo 2 sino una tipo 3 y fue una complicación por ese caso. También utilizamos mucho las pegas para la embolización de la aorta. Este es un paciente que tiene un hepatoma gigantesco que va a hacer una resección del lóbulo derecho. Como el lóbulo izquierdo no tiene suficiente volumen, lo vamos a hacer hipertrofia del lóbulo izquierdo. Entonces hay una técnica muy bonita, relativamente fácil de hacer, donde uno hace abordaje percutáneo en la porta, hace una portografía, identifica la bifurcación de la porta y si tiene una buena zona de aterrizaje, coloca un tapón de amplas. El tapón de amplas lo debe colocar uno a 1 centímetro de bifurcación para que el cirujano pueda hacer clampado de la porta. Y una vez coloca el tapón de amplas, uno continúa a llenar con pega todas las ramas de la porta. Y aquí vemos cómo el tapón evita que la pega se vaya al otro lado. Y en varios trabajos se ha demostrado, aquí hay otro caso, pero aquí vemos que nos faltaron varias ramas de la porta, pero se ha demostrado ya en varios trabajos que la embolización de la porta prequirúrgica, comparando pega con partículas y con coils, el crecimiento del hígado residual mucho, mucho mayor con pega que con partículas. Y la otra cosa que se ha visto es que uno con la pega y un tapón de amplas también puede hacer la embolización de las venas hepáticas para hacer una devascularización todavía más completa que se podría hacer con otros agentes de embolización. En este estudio, el costo de embolizar con pega fue mucho menor que utilizar micropartículas y coils. El tiempo de embolización fue mucho menor y el crecimiento residual del hígado remanente fue mucho mayor con pega que con partículas. Nosotros, siendo un lugar de trauma, utilizamos mucho la pega para traumas, sobre todo porque queremos terminar rápido, no llegar ahí a colocar un montón de calls a las 4 de la mañana, sino que nos interesa que se controle el sangrado en forma rápida y efectiva y utilizamos bastante la pega, por ejemplo, en el trauma esplénico. Es un paciente con un pseudoneurisma y aquí vemos la pega, inclusive se salió un pseudoneurisma. Y aquí vemos cómo hacemos devascularización de áreas más o menos grandes del vaso. Casi siempre embolizamos un tercio o mitad del vaso en los traumas complejos y no hay mucho problema. Cuando no podemos llegar, por ejemplo, este es un paciente que tenía mucho tuerza a los vasos y no hemos podido llegar al pseudoneurisma, hicimos una punción percutánea con ecografía y aquí hemos llenado con pega el pseudoneurisma. Aquí vemos un paciente con un trauma con herida de hígado y vemos área de extravasación, igualmente con pega en forma súper selectiva, embolizamos ramitas pequeñas, muy rápido, muy efectivo. Aquí hay un trauma pélvico, también en la glútea superior, un pseudoneurisma y aquí hemos echado pega. Aquí vemos un sangrado después de una ablación. Este paciente hizo una crioablación y empezó a sangrar en forma bastante aguda. Y aquí vemos la inyección. Vemos que después de una crio, generalmente los vasos se ven todavía. Eso es normal después de una crio. Y aquí vemos cómo hay áreas de extravasación. Lo que hemos hecho en este paciente, después de colocar un pequeño coil, pasamos a llenar, perdón, toda el área tumoral con pega. Aquí vemos el cast de pega en toda el área del tumor. Después de una biopsia renal, este es Un un pe- abordaje radial y aquí vemos un área, un pseudoneurisma muy pequeño y aquí hemos echado pega. En estos casos, como son arterias tan pequeñitas, hay que tener cuidado con el reflujo. Ahorita le muestro unos casos porque es muy fácil que haya reflujo a otras ramas y en el riñón sobre todo se pierde parénquimas y hay reflujo.
Aquí tenemos un paciente con una paracentesis, un paciente con coagulopatía, y aquí vemos el sangrado de la epigástrica, sangrado después de una paracentesis, y aquí hemos llenado con pega. En estos casos hay que tener cuidado que la pega no esté muy cerca al vaso principal porque puede haber reflujo de la pega a la pierna. Después hablamos de estos problemas. Hay que otro hematoma en un paciente anticoagulado. Aquí vemos la embolización con pega muy distal. Aquí No, vemos un además, Doc, paciente. Dale. un comentario rápido, de pacientes coagulopáticos, la pega no necesita de que el COI genere todo lo que es la Nada. cascada Exacto. procoagulopática, sino que Entonces, eso es lo importante en urgencia, ¿no? Eso es remarcar eso. sí. Nosotros tenemos mucho paciente cirrótico, mucho, mucho, y los pacientes no coagulan con nada. Son los peores pacientes, sobre todo los que tienen falla hepática. Y la pega es muy buena, es mejor que cualquier otra gente porque los coils y todo eso, el paciente es coagulopático, no, todo depende de la coagulación, de las coils y todo depende de Exacto. que haya buena coagulación. Entonces aquí la pega, inclusive los modelos, Patricio, que tuviste, eran con agua, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Los modelos que hacíamos, los Sí, sí, entrenamientos se Doc. hacen con agua, las Sí, 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 demostraciones que sí. hacemos son con Sí, agua. Básicamente no hay coagulación, no hay nada, es agua y eso se tapa porque se tal precipita cual. y hace el molde de pega y por eso es que funciona, haya o no haya coagulación, porque llena el vaso con la pega. Por ejemplo, en este caso, este paciente tenía una colecistostomía y ahorita estaba sangrando. Miren aquí estas ramas de la vesícula que parecen una malformación, está lleno de aneurismas, está todo raro, pues estaba sangrando mucho. Y en este caso, por ejemplo, hacer coils o cualquier otra cosa, se demora uno ahí todo el día porque está lleno de vasos. Pero en este paciente, miren cómo la pega ha llenado todos los vasitos. Cuando llegamos a la arteria cística, ya están todos llenitos de pega y acabamos pues con una sola inyección. Entonces, mucho más rápido que estar echando partículas o cualquier cosa. Nosotros hacemos mucho paciente con estas placente acreta y percreta. Es un trabajo bastante que se demora pues bastante horas, pero en estos pacientes lo que hacemos es embolizar el útero y ya después de que el bebé lo saquen por cesárea, embolizamos el útero. Nos gusta usar pega o gel Foam y ya el útero lo sacan. Una histerectomía en las pacientes que tienen invasión de la vejiga y de todos los órganos. Aquí vemos cómo hacemos embolización con pega y aquí vemos la placenta llena de pega que la sacan para la histerectomía. Hemos comparado la pega con Gelfón, la pega es más rápida, lleva menos transfusión, sin embargo hay que tener cuidado. Aquí vemos en un paciente que utilizó demasiada pega, la paciente cuando terminamos tenía dificultad respiratoria y ven aquí en el pulmón todos estos pedacitos de pega, ¿lo ven? Se fue mucha pega y está como una tuberculosis miliar. Aquí vemos pega en los ovarios y aquí vemos pega en la pulmonar. Es muy raro que el paciente tenga síntomas, esto era demasiado porque se utilizaron demasiada cantidad de pega, entonces yo pienso que en estos casos si uno generalmente estas bolitas de pega chiquiticas distales en los pulmones no tienen síntomas, pero demasiada pega puede ser muy peligroso. Y obviamente si el paciente tiene un chón de derecha a izquierda, esta pega se va a ir al cerebro y ahí ustedes la van a ver en la tomografía. Este es un caso que tenía unas varices venosas. Lo interesante de este caso es que estamos haciendo como ese BRTO, la embolización retrógrada por la renal. Aquí se colocaron unos espirales pero a pesar de la embolización no fue completa y el paciente estaba sangrando activamente, ya estaban estos coils aquí y no había forma de llegar. Entonces lo que hicimos en este paciente fue por vía percutánea, con una aguja de chiva, le picamos las varices gástricas y las llenamos de pega y paramos el sangrado ahí mismo, porque ya no teníamos cómo entrarle a este paquete de pegas. Aquí hay otro caso donde es un paciente con una trombosis de la vena esplénica. Esos pacientes desarrollan esto es después de una pancreatitis, desarrollan estas varices gástricas muy complicadas y muy difíciles de manejar. En este paciente lo que hicimos fue entrar por vía transesplénica con una aguja de chiva. Ya cuando estamos al paquete de las varices procedemos a llenarlos de pega. Siempre que utilicen pega en estas varices, tengan cuidado que no se esté escapando. Es muy común que estas varices tengan un flujo muy alto y ustedes no ven el escape de la pega y se va al pulmón. Cuando los endoscopistas hacen eso es con ecografía ecográfica, guía ecográfica IUS para endoscopia, ellos funcionan las varices directamente con una aguja 19. Las varices gástricas y producen inyectar pega. El problema es que cuando inyectan pega, ellos no ven cómo se escapa y ya ha habido casos fatales donde la pega se va al pulmón y el paciente hace un embolismo pulmonar
de pega y básicamente fallece el paciente. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas áreas de flujo muy alto. Hay que utilizar pega muy concentrada o a veces hay que colocar espirales para tapar las salidas. Si uno tiene cuidado y hace la pega despacio y inyectándola más o menos concentrada puede evitar que se escape, pero tenga mucho cuidado con eso porque la pega se escapa y no la ven. Por ejemplo, aquí este es un niño de 7 años que tenía unas varices esofágicas muy grandes. En este caso, hay una formación parcial de la porta como cavernomatosa. En este caso, entramos por la vía esplénica y una vez estando en el vaso, caemos a las varices y aquí procedemos a inyectar pega en las varices. Este es un caso entrando por la vena umbilical a la porta izquierda. Aquí entramos a las varices y aquí en las varices procedemos a llenar las varices con pega. Y aquí está el resultado final por vía transpercutánea. Aquí vemos un caso de un hepatoma roto, aquí tenemos mucho hepatoma y en este caso se le rompió casi que al tórax a este paciente y aquí hemos embolizado con pega. Aquí tenemos otro hepatoma roto, en este paciente yo hice una quimoembolización y por alguna razón se explotó el hepatoma y aquí empezó a sangrar el peritoneo, entonces traemos al paciente de nuevo y ya echamos pega y aquí vemos cómo la pega se está escapando por el área de extravasación. Y aquí vemos, después de hacer esto, algo de pega en la vesícula, no tuvo problema con esto, pero aquí vemos el hepatoma con pega. Aquí vemos un paciente con un carcinoma renal, nos gusta bastante usar la pega en estos, es un paciente muy con una hematuria y es un procedimiento paliativo y aquí vemos todo el riñón, se hizo básicamente que una nefrectomía con pega, aquí está todo esto lleno de pega. Aquí estos son casos de fístulas del ureter, pacientes que tengan fístulas vesicovaginales que uno tiene que embolizar los ureteres, el paréntesis tiene que ver con nefrostomía, pues obviamente el ureter y la orina no tienen ningún sistema de coagulación, entonces los coils no van a servir, ¿cierto? Porque aquí está, por ejemplo, aquí se inyectaron partículas y sigue la orina como si nada a través de los coils y se habían puesto muchos coils. Igualmente, como la pega no depende de nada, uno la llena, entonces esto se llama la técnica del sándwich, donde colocamos coils distal en el ureter, después colocamos pega en ureter proximal y coils más proximales, y aquí se hace la técnica del sándwich y se embolizan las fugas urinarias que funciona bastante bien. Aquí también tenemos muchos pacientes con problemas biliares. Este es un paciente muy complicado que nos dio más o menos un año de guerra que casi no sabíamos qué hacer. Este paciente tenía un quiste hidratídico y este quiste hidratídico se había comunicado con el colon y la vía biliar. Aquí vemos espirales que se colocaron en la vía biliar y seguía con sepsis, sepsis, sepsis. No sabíamos qué hacer, habíamos hecho muchos tratamientos y finalmente lo único que funcionó fue haber colocado un tapón de amplas gigantesco en esta cavidad del quiste hidratídico y llenarlo de pega. Después de hacer esto, la fístula se cerró y el paciente se curó. Ya llevamos como unos 5 años que hicimos esto, pero nos demoramos mucho en poder cerrar esta fístula que tenía comunicación con el colon y la vía biliar. También tenemos muchos pacientes con estas complicaciones de radiofrecuencia. En este paciente, que era el Sherman de radiología en esa época, él tenía un carcinoide y se hizo una ablación por radiofrecuencia. Después de la ablación tuvo este absceso, se colocó un drenaje en el absceso y tenía una fístula biliar de alto débito. Al inyectar el drenaje de absceso, vemos que la vía biliar del segmento 6 está descomunicada con la vía biliar central. Esto es muy difícil de volverlo a conectar. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es básicamente erradicar este segmento huérfano del segmento 6. Uno entra por el acceso percutáneo a través del biloma, entra a la vía biliar y empieza a llenarlos con pega muy concentrada. Inclusive uno puede llenar la cavidad con pega y ya esto cierra la fístula. Tenemos muchos casos en el centro de trasplante y cirugía hepatobiliar donde hay complicaciones. Esta es una hepatectomía derecha. Aquí vemos que quedó un segmento biliar huérfano y aquí hemos llenado la vía biliar con pega, sellando la fístula. Otro caso con segmento huérfano donde llenamos de pega toda la vía biliar desconectada huérfana. También obviamente se utiliza la pega para el sellamiento del conducto torácico. Esta es una disrupción del conducto torácico después de un accidente o una toracotomía. Y nos gusta usar una combinación de pega
con espirales y llena el conducto torácico en forma bastante agresiva para que no siga filtrando. Otro caso de disrupción del conducto torácico, y aquí vemos la disrupción y se hizo pega también. Y en malformaciones venosas, uno puede hacer una punción, ya sea acceso a través de las venas tibiales y peroneales o punción percutánea y llenar todas estas cavidades venosas con pega. Esto se demora, pues se toma mucha pega, la pega es muy concentrada y como les decía, no hay ningún problema que las agujas se peguen a la pega, entonces se puede hacer muy fácil por vía percutánea. ¿Qué precaución hay que tener con la pega? ¿Alguna pregunta hasta ahora para mostrarles ya unas complicaciones? ¿Todo más o menos claro? Oh, perfecto, viene bárbaro. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué precaución hay que tener? Primero, siempre utilizar dextrosa al 5%. Si las jeringas están sucias, cualquiera está sucia, se le va a pegar el catéter. Uno de los problemas del catéter es cuando el catéter se está empezando a tapar y hay mucha presión. Entonces, el error más común es hacer un lavado forzoso del sistema lleno de pega, porque en ese momento va a salir de forma explosiva y la pega va a salir por todos lados. Entonces, lo que uno tiene que hacer en esos casos es, si el catéter está muy tapado, cambiar una jeringa de 1 centímetro para que no inyecte muy rápido ni muy duro, inyectar muy despacio. Si sigue ocluido, lo mejor es quitar el catéter. No tratar de lavarlo porque va a salir a explotar por eso. La otra cosa es que el embolismo pulmonar, si usted mira con cuidado cuando usan pega, muchas veces, muy frecuentemente van a ver pequeños punticos de pega en el pulmón. Generalmente el paciente no siente nada y se van a desaparecer, pero si el paciente tiene una derivación de derecha a izquierda, como un foramen oval o cualquier comunicación interauricular, puede irse al cerebro y como la pega se ve, ustedes van a ver la pega en la tomografía. ¿Qué más? El otro problema, bueno, el mito de que el catéter se pega dentro del cuerpo. ¿Ha pasado? Sí, pero eso pasa en el cerebro, porque el cerebro es muy tortuoso y la distancia es muy grande entre su acceso y el aneurisma, lo que embolizó el cerebro. Entonces, cuando se pega el catéter, usted cuando va a jalar, como tiene tantas curvas, no tiene forma de jalar. Y el catéter se pega y hay que cortarlo y dejarlo en el paciente. Eso pasa en neuro. En el cuerpo, en periférico, esto no pasa nunca porque la distancia no es tanto y los vasos no son tan tortuosos. Lo que sí les va a pasar es que el molde de pega se les va a quedar pegado al catéter. Entonces, cuando uno lo jala, se va a venir un pedazo de pega con el catéter y va a haber una embolización donde uno quiere, ¿cierto? Eso sí puede pasar. Y les voy a mostrar algunos casos de eso. Hay varias técnicas de evitar eso. Una es, obviamente, no dejar que se forme. Si ustedes ven que se está formando, parar la inyección y retirar el catéter. Y si se les va a pegar, puede utilizar el catéter guía o el catéter base para despegar el microcatéter, despegar la pega del microcatéter. Entonces, ahorita hablamos unos casos de eso. Bueno, este es un caso de un hepatoma de alto flujo. Este hepatoma íbamos a hacer una radioembolización y queríamos cerrar las fístulas. Utilizamos pega de alta concentración, inyectamos muy rápido, pero cuando terminamos nos dimos cuenta que la pega se fue por todos lados, menos, no, tapó la fístula, pero se fue a la porta. Ven aquí, está la porta llena de pega y también se fue al pulmón, aquí pedacitos. A pesar de esto, la función hepática se elevó un poquito, pero el paciente no fue a falla hepática. Esos punticos en la porta se ven feos, pero realmente no producen mucho problema, porque las ramas de la porta son muchas y esta embolización están ramitas tan pequeñas que no hay mucho problema, pero igualmente se escapa y hay que tener cuidado con esto. Este es un paciente que había caído y tenía una pseudoneurisma en unas lumbares. Se inyectó pega después de colocar unos coils pega, pero cuando se dieron cuenta había un pedazo de pega pegado al catéter base. Este era un catéter curva reversida y aquí vemos que al mover el catéter está pegada la pega al catéter. Entonces, si uno retira esto, cuando pasa por el acceso, la vaina de acceso se va a pelar y se va a ir a las piernas. Puede que no pase nada, puede que pase algo, pero uno debe evitar esos problemas. En este caso, utilizamos una penumbra por el acceso contralateral y aspiramos la pega. Uno también puede mandar este catéter a una rama no significativa, por ejemplo, en la hipogástrica. Uno puede mandar esto a la hipogástrica, soltar la pega en la pelvis, que no pasaría nada, y evitar que se vaya a la pierna. Aquí vemos a este paciente con un hepatoma, metástasis de un hepatoma que estaba sangrando mucho. Se hizo embolización por pega de estas ramas de la humeral y aquí vemos que el paciente al final del caso, buen resultado angiográfico,
pero el paciente no tenía buenos pulsos al final y aquí mirando con cuidado tenía un pedacito de pega que se fue a la arteria ulnar y aquí la tapó, pero tenía la otra arteria y no pasó nada, pero igualmente ustedes van a ver que la pega la van a ver radiográficamente y si el paciente tiene problemas de circulación periférica la pueden aspirar con catéter de embolectomía, pero deben tener cuidado porque la pega yéndose a los vasos principales puede tener embolización accidental. Por ejemplo, este es un caso que tal vez no sea muy bueno para pega porque tenemos aquí la poplitea, aquí tenemos una lesión del tronco tibioperonal, pero como este tiene un cuello tan pequeña la distancia entre el tronco tibioperonal y la única arteria que le queda a uno que es la tibial anterior, no es un buen caso para pega, porque si se les devuelve la pega van a tener problema. En este caso lo que se hizo, no sé si ven aquí la lesión de la tibio peronal, en este caso creo que hicieron algo muy fancy, poner un balón aquí para que no se les vaya, y aquí utilizaron espirales, pero no es un buen caso para pega, porque si tienen solamente un vaso de salida y les llega a refluir algo de la pega, van a perder el único vaso que tengan. Eso es para un ejemplo de no usar pega, por ejemplo. Otra cosa, este es un paciente que tiene un trasplante, estamos haciendo una embolización del trasplante y igualmente uno tiene que tener cuidado, tiene que tener muy buena técnica porque si la pega se le empieza a volver a uno, se le va a ir para la pierna de la ilíaca. En este caso se hizo pega y quedó bastante bien, pero igualmente cualquier problema le puede refluir a la pierna. Aquí, este es un paciente que tiene un trauma esplénico. Entonces, si uno pone atención a la geografía del trauma esplénico, vemos la arteria, pero si vemos en la fase venosa, vemos la vena esplénica. Aquí está el pseudoneurisma esplénico y está la vena. O sea que en este paciente hay una fístula. En este caso no es bueno utilizar la pega porque se va a escapar la pega por la fístula. Entonces, a pesar de eso, utilizaron pega. Y aquí viendo la geografía que tenía otro pseudoneurisma, vemos cómo ya se dieron cuenta, porque uno no está mirando solamente el vaso, usted no se está dando cuenta que toda la pega se le está escapando a la porta. Miren aquí la porta llena de pega, ¿ven? Pi, 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 pi. Miles de pedacitos de pega. Y esto se ve igualmente, se ve feo, pero al paciente no le pasa nada, pero esto uno debe tener cuidado. Si el paciente tiene una fístula, no utilizar pega porque se les va a escapar. Aquí está la fístula, aquí tenía otro pseudoneurisma y aquí vemos la porta llena de pega. La otra cosa que uno debe tener cuidado es que cuando uno utiliza pega y hace una angiografía de nuevo, otra vez este es el mismo paciente, vemos que esa pega se ve hiperdensa. Y si uno no hace la fase no contrastada, esto lo van a llamar otra vez sangrado. Y este paciente no tiene sangrado, lo que tiene es pega. Entonces hay que hacer hay que hacer las tres o cuatro fases, una fase no contrastada y una fase arterial y una venosa para no confundir la pega con un sangrado arterial. Aquí vemos en la fase arterial, vemos que la porta está llena de pega y vemos la pega en la arteria y en el área de lesión. Pero esta tomografía se leyó como sangrado activo, pero no es sangrado activo, es la pega de la embolización. Por eso hay que saber muy bien esto para no repetir la angiografía cuando lo que uno ve es pega y no sangrado. Es muy difícil de diferenciarlo. La otra cosa es que si uno hace la inyección en áreas muy superficiales, como en este paciente con una malformación venosa muy compleja en el cuello, hicimos una punción percutánea, echamos la pega y el paciente empezó a tener estas pústulas. Aquí esto se llenó de pega y era como una reacción de cuerpo Ah, extraño y el recién habían paciente, preguntado, el foro había preguntado esto, si había complicaciones dérmicas con la inyección del pegamento en la piel. sí, Acá se está ahí está, respondiendo. ahí la ves. Entonces, cuando uno inyecta venas muy cerca de la piel, a algunos pacientes les da esta inflamación, si ven pústulas, y esto bastante molesto, y la pega, básicamente lo que está saliendo por acá es pega, y Mm. esta reacción, sí ven, bastante, el paciente se acabó curando, pero esto es bastante molesto, entonces, si uno hace esta inyección muy superficial, va a tener este problema en la piel, ¿la ven? Aquí está todo esto. Muy bien. Ah, si tiene alguien una pregunta, con mucho gusto hablemos de lo que quieran. Una de las preguntas, doctor, es si el PEGA fuga hacia la circulación distal, por ejemplo, en miembros inferiores y demás, si hay alguna forma de recuperarlo. Sí, pues obviamente lo importante es reconocerlo y pararlo. Entonces, si uno ve que escapa, uno muchas veces nos ha pasado y generalmente no hay muchos problemas, ¿cierto? Si es por ejemplo, uno tiene tres vasos y perdió un vaso, no pasa nada. Pero si tienes un pedazo de pega, por ejemplo, en la poplitea o en una rama principal, tienes que ir y aspirar la pega.
Toca irse con un catéter y aspirarla. Puede ser con un penumbra o un catéter de aspiración y sacarla. Pero hay que tener cuidado de nuevo. La otra cosa, si tiene un pedazo de pega en el catéter, digamos que está uno en un riñón, ¿cierto? Y embolizó el riñón y ya quedó el pedacito de pega en su punta del catéter base. Entonces uno tiene que, y eso lo practicábamos en el taller, tiene que ver cómo suelta la pega. Entonces hay varias formas de hacerlo esto. Una es mover el catéter o lavarlo, pasar una guía y tratar de despegar la pega de la punta del catéter todavía en el riñón, o mover el catéter así despacito para liberar la pega o un poquito de floss para liberar la pega. Si la pega sigue pegada al catéter, entonces uno puede tratar de irse, por ejemplo, del riñón hacia una lumbar y tratar de meter la pega al lumbar y soltar ahí la pega, soltarla en una rama que no sea crítica. Y si eso no funciona, tocaría uno ya tratar de aspirarla con un penumbra o un catéter de tromboaspiración. Bien, y em, ¿piden algún consejo en cuanto a la embolización del conducto torácico? Que en algún momento tuvieron un paciente para tratar y que no pudieron, fue muy complejo hacerlo. Si hay algún tip, algo para el caso del conducto torácico. El conducto torácico es muy difícil de canular, es bastante complicado. Entonces uno empieza con una linfografía, generalmente en la vía inguinal. Una de las cosas que están haciendo como nuevas es inyectar contraste y una mezcla entre contraste y lipiodol para que no se demore tanto tiempo. Y una vez ve la conducta Killy, la cisterna Killy, ya aplicada por vía percutánea. Eso es bastante difícil porque no siempre es muy grande. Y una vez pica la cisterna Achilles, uno ya se sube al conducto torácico y lo emboliza. Y si eso no funciona, toca meterse por vía venosa hacia atrás. Pero eso es muy difícil también. Yo nunca he sido capaz de meterme desde la vena brachiocefálica al conducto torácico. Lo que sí he podido hacer es meterme por el cuello. Una vez uno ve la pega en el cuello, uno puede tratar con ecografía. Se ha escrito que uno la ve, pero yo nunca lo he visto. Es ver el conducto torácico en el cuello y picarlo directamente. Pero es muy difícil, es un procedimiento bastante complicado y bastante difícil. No hay como ningún truco que siempre sirva, es sino Bien. tratar y tratar, son muy complicados. Perfecto. Bueno, Doc, y para finalizar, que vimos muchos casos, queríamos mostrar algunas aplicaciones más, a ver qué opina Perfecto, también. Patricio. Que ahí Sería Agustín muy va a bueno que presentar unos compartas tus casos. casos, sí. Estos casos son del hospital, pero están buenos porque hoy usted también mostró muchas aplicaciones percutáneas del glue y creo que los que vamos a mostrar también viene bien, mostrar Agus. Perfecto, adelante. Bueno, esa era una paciente de sexo femenino de 48 años de edad, venía consultando recurrentemente a distintas guardias por dolor abdominal y después de 2 años de consulta, que hacen una tomografía en una guardia, encuentran que era una congestión pelviana. Nosotros hacemos la angiografía, vemos la dilatación de las venas gonadales del plexo periuterino y lo que hacemos fue, bueno, cateterizamos la vena gonadal izquierda, pasamos con un microcatéter hacia la vena gonadal derecha y ahí previo a la desembocadura en la vena cava ponemos una espiral, un coil, y desde ahí empezamos a ir liberando el glue. Ahí usamos dilución 1,9, todo hasta la vena gonadal derecha, el plexo periuterino, y en la vena gonadal izquierda ya empezamos con diluciones más concentradas, por ahí 1 en 3, incluso 1 en 1 cuando estamos llegando a la desembocadura en la renal. Y bueno, finalmente el control de cómo queda. Eso es uno de los casos. Este es otro paciente, tenía 56 años, tuvo un cáncer de recto medio, ya estaba operado, estuvo 2 años libre de enfermedad y en uno de los controles de tomografía encuentran 3 lesiones pulmonares en el mismo pulmón. Entonces decidimos llevarlo a ablación, hicimos la ablación de las 3 lesiones, pero una de ellas eh, vemos acá, después de ablacionar una de ellas, empezó a tener un neumotórax, ponemos una válvula de Heimlich y sin embargo nos seguía ganando, digamos, a la válvula el neumotórax. Acá como se puede ver bien, no sé si se ve mi mouse, estaba la fístula, y entonces ahí lo que hicimos fue llevar una aguja chivo 18G por todo el trayecto y empezamos a liberar el glue
en el trayecto. Una vez que hicimos eso, dejamos bueno, la válvula y ahí sí pudimos ganar ese neumotórax para que no se siga generando. Otro de los casos, este es un paciente de 28 años, antecedente de fibrosis quística, múltiples esquemas antibióticos por su fibrosis quística, había tenido múltiples cirugías abdominales, un hilio biliar, colecistectomía, 2 veces resecciones intestinales con colostomía, y tuvo una apendicitis hacía 2 años cuando llegó a la guardia, que no habían, por un abdomen congelado, no habían podido llegar al apéndice, lo trataron con antibiótico y nada más. A los 2 años nos llega al hospital con un cuadro de apendicitis, pasa lo mismo, lo operan y no logran llegar al apéndice, entonces se hace un tratamiento antibiótico y con eso resuelve, se le da el alta. A las 2 semanas llega con esta colección, ¿sí? En el plano lumbar, digamos, con una colección intermedia, y ahí lo que hacemos fue poner un drenaje. Cuando ponemos el drenaje, hacemos después una fistulografía y vemos la conexión, la fístula con el ciego, ¿sí? Y ahí se ve, Entonces, Agus, contales que se trató de resolver endoscópicamente. Ven ahí el sí, por eso botón el clip, endoscópico. por eso el clip. Bueno, ahí cateterizamos el trayecto de nuestro drenaje, ¿sí? Por dentro fuimos con un microcatéter y también fuimos liberando el glue para sellar todo el trayecto fistuloso. Como vemos acá, queda todo el trayecto con el glue. Este paciente anduvo muy bien, después siguió con su tratamiento antibiótico y, bueno, en los controles hoy sigue perfecto. Finalmente, este es una paciente de 20 años, tenía ella, con un sarcoma retroperitoneal. Le hacen una cirugía en el hospital de una duodenopancreatectomía cefálica, una nefrectomía derecha, una hepatectomía parcial y una resección parcial de la cava también con prótesis. En el posoperatorio hace un bilioma por esa resección hepática y nosotros ponemos un drenaje. Durante 15 días vino débito bilioso y al día 15 empieza a tener débito hemático. De repente cae en 15 puntos el hematocrito. Entonces la llevamos bueno, a la sala de hemodinamia, hacemos la fistulografía pasamos contraste a través de nuestro catéter. Y lo que había pasado es que ese catéter había hecho decúbito sobre la porta y como vemos, desde donde estaba el bilioma, teníamos toda la porta. Entonces ahí punzamos, ¿sí? Transhepático la porta, vemos acá el pseudoaneurisma que se había generado acá a nivel de la porta. Entonces llevamos un catéter hasta ese pseudoaneurisma y también lo llenamos de glue y vemos acá el control final en donde se ve la porta permeable con ese pseudoaneurisma de la porta ocluido. Bueno, eso queríamos ¿No? presentar estos Queríamos quizás sumar esos casitos que capaz eran casos. interesantes. No sé qué opina, Doc. Muy bonitos esos casos, tremendos, muy bonitos. Tenemos las Bien. últimas 2 preguntas, Doc, y ya cerramos. En fugas de vía biliar, ¿preocupa la formación de abscesos? Y si esos abscesos pueden estar relacionados a cómo se prepara el PEGA por las condiciones de esterilidad. No, esas fugas biliares pues realmente ya están controladas con un drenaje que lleva, el drenaje se supone que ya ha quitado la parte infecciosa y queda solamente la parte biliar más o menos limpia. Ya cuando la parte biliar está limpia, ya uno procede a llenar los conductos biliares con la pega. Y generalmente pues no he tenido problemas de que se infecte la pega, pero primero hay que tener bien drenado el segmento y ya llenarlos con pega. Entonces no se debe hacer mientras haya una infección activa, sino cuando esté más o menos bien drenado ya la colección. Bueno, Doc, impecable, lo dejamos descansar, que sé que estuvo un día de trabajo. Gracias por el webinar. Creo que lo que nos gustó, por lo menos lo que tratamos, de que haya muchas imágenes y hoy nos mató a casos, no frenó un segundo, así que estamos muy contentos. Yo tuve la oportunidad de haberlo visto esto previamente y por eso quería compartirlo con la comunidad del CIDI. Le agradezco muchísimo y bueno, estamos en breve en el nuevo congreso del CIDI en la ciudad de Medellín, así que los esperamos a todos del 15 al 17 de noviembre. Gracias a ustedes, muy amables. Un Chao, gusto hasta luego. Gracias. Gracias, chao, hasta luego.